Bienvenidos, les damos a todos la bienvenida a este conversatorio especial que tenemos a través del colombiano.com. A toda la gente que nos está viendo vía streaming los estamos también saludando. Tenemos un invitado muy especial aquí en la sede del periódico El Colombiano en Medellín. Se trata del señor Hugo Pardo Kuklinski. Él es un experto en comunicación digital argentino, radicado en España desde hace aproximadamente 13 años, específicamente en Barcelona, que es la ciudad donde ha estudiado, y se ha preparado en un tema muy interesante que va a venir a contarnos aquí a todos nosotros, los que estamos aquí en la redacción del periódico y también los que nos ven vía streaming. Se trata de las tendencias en comunicación digital, obviamente focalizadas en el periodismo. Varias cosas para contarles del señor Hugo Pardo Kuklinski, que tiene un blog, por si quieren ir consultándolo, se llama digitalismo.com, también que está en Colombia presentando el proyecto Outliers School, que es un proyecto de pensamiento y diseño, un modelo pedagógico para generar ideas en torno a la comunicación digital y a la educación. También es profesor visitante de la Universidad de Stanford. Y bueno, su cuenta en Twitter, por si quieren en medio de este streaming, en medio de esta conversación, también hacerle preguntas, si están en cualquier parte del mundo que nos están viendo, es @Hugo_Pardo. Esa es su cuenta de Twitter, va a estar aquí conectado también. Y bueno, primero que todo, darle la bienvenida, Hugo, gracias por estar acá en la redacción del periódico El Colombiano, y bueno, para hablarle a todos los periodistas que se encuentran con nosotros y a la gente que está viendo esta transmisión vía streaming. Bienvenido. Gracias a vosotros. La verdad que me hace mucha ilusión estar en El Colombiano, en esta redacción, y hablar contigo y ver a los periodistas trabajando me pone un poco de presión, pero muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pero tenemos también público que está aquí pendiente y ellos están viendo y siguiendo también la transmisión vía streaming. Vamos a empezar hablando del tema que nos convoca hoy, que es la comunicación digital, obviamente focalizada en el periodismo. Y él tiene una presentación que quiere hacernos a todos. Obviamente, si hay alguna pregunta, pueden levantar su mano, y pues la idea es ir conversando con él y tener la oportunidad de hacerle cualquier tipo de pregunta de acuerdo al tema que obviamente pues estemos tratando. Vamos a empezar hablando de algo muy importante, que es la calidad versus la cantidad. Adelante, Hugo. Sí, yo creo que estamos ya hace una década casi en una tormenta perfecta, ¿no?, en el tema de la comunicación digital. O sea, se han roto el status quo industrial, todo lo que hacíamos en el siglo XX, ahora hay que deshacerlo y hacerlo de nuevo, ¿no? Y es muy paradójico porque se habla todo el tiempo de crisis en el ecosistema de la comunicación, especialmente en el caso del periodismo, pero los lectores crecen. En digital, pero crecen. Entonces ahí tenemos un dato muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Yo en 2010 hice un libro que se llama Geekonomía, y el libro un poco analiza de cómo los geeks pasaron de ser unos frikis de la programación a ser los diseñadores de las redes. Y como vivimos en la sociedad red, quienes diseñan las redes tienen muchísimo poder. Y es paradójico porque lo que ha pasado en esta última década es que todas las innovaciones que ha habido en el ecosistema de la comunicación han surgido por fuera del status quo industrial. Y todos los productos que ya conocemos, ¿no?, desde las redes sociales, pasando por Google y un montón de productos, incluso del periodismo, que han surgido de geeks, de gente en el entorno de Silicon Valley, por fuera de la industria, una industria que muchas veces ha sido muy temerosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre calidad y cantidad, un poco la tendencia, lo que vemos ahora es que hay espacio para monetizar los contenidos periodísticos, pero solo si estos contenidos son de alta calidad. Es decir, estamos en un momento donde vivimos pasamos de la economía de la escasez, donde se han movido todos los medios, a la economía de la abundancia. Y en la abundancia, la clave está en la calidad. No tanto en la cantidad de contenido, sino en la calidad. Me parece que ese es el eje a tener en cuenta. ¿Y quién castiga esa falta de calidad? Por ejemplo, ¿el lector, la gente que ingresa a una página web? Sí, exacto. A ver, si tú no ofreces calidad a nivel de comunicación, de periodismo, estás ofreciendo un commodity. Y si tú ofreces un commodity, el lector lo puede encontrar en cualquier lado, lo puede encontrar en cualquier web, en cualquier app. Entonces, si ofreces un commodity, no pretendas cobrar por un commodity. Tienes que ofrecer calidad, valor añadido, aportar a la conversación social. Cuando ofreces calidad, hay margen para monetizarlo. Y de hecho ya ha costado, pero ya estamos viendo modelos de negocio que
se monetizan a partir de la oferta de calidad y de contenidos de alto valor añadido. Continuemos entonces con otro de los puntos. Yo quisiera tener una pregunta. Sí. Bueno, tenemos preguntas por acá y vamos a pasarle el micrófono para que, pues obviamente, otro periodista de la redacción del Colombiano, pues pueda hacerle una pregunta a nuestro invitado, que les recordamos para quienes apenas llegan a la transmisión vía streaming, que es el señor Hugo Pardo Kuklinski, experto en comunicación digital y periodismo. Hugo, yo quisiera preguntarte porque me llama poderosamente la atención de un concepto que has usado ya varias veces en esta pequeña introducción al tema, que es ecosistema de información o de comunicación. Me llama la atención porque me parece que eso es un concepto vivo, literalmente en el tema de ecosistema. ¿A qué te refieres cuando hablas de ecosistema? ¿Cómo funciona? Bueno, fíjate que, o sea, Internet lo que ha quebrado es ha quebrado el rol de los intermediarios, y especialmente en lo que yo llamo ecosistema de la comunicación, que no es solo el periodismo. Estamos hablando del periodismo, de la industria del cine, de la educación, de la industria audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. En esas industrias nos manejábamos bajo la economía de la escasez. O sea, teníamos X cantidad de medios, muy pocos. En el caso de la educación lo mismo, había X cantidad de universidades, muy pocas, y entonces el usuario o el cliente solo podía ir hacia esos medios. Y nos movíamos con mucha libertad y con mucho poder, es decir, no había competencia. Ese ecosistema ha cambiado totalmente. Surgieron un montón de desintermediarios, de gente nueva, de gente joven, generando nuevos productos, generando nuevas plataformas, en muchos casos ni siquiera plataformas profesionales, pero con alto valor, y ha quebrado todo el ecosistema. Es decir, y como dices tú, el ecosistema es algo vivo. Entonces, si uno no innova, si uno no está todo el tiempo generando ideas nuevas, se lo comen quienes están innovando, quienes están haciendo cosas nuevas. Generalmente gente de fuera del status quo, quienes no tienen nada que perder. Fíjate que yo siempre cuento el caso de la plataforma Flipboard, ¿no? Hay muchas, pero a mí me gusta ese caso. Fíjense que Flipboard ha surgido, lo ha hecho un emprendedor de Silicon Valley, una sola persona, y hoy se convirtió en una plataforma incluso que uno puede diseñar un diario a medida. Es un sindicador de contenidos, no genera contenidos, no produce contenidos, pero es un sindicador de contenidos de una excelente calidad y uno puede hacer su diario a medida. Flipboard no lo ha creado ni The New York Times, ni The Guardian, ni The Washington Post, lo ha hecho un solo emprendedor en el entorno de Silicon Valley. Y lo mismo con Twitter. Es decir, ¿por qué todos estos productos de comunicación que estamos utilizando hoy no han salido de la industria? Bueno, porque la industria ha sido muy temerosa. Ha perdido 10 años en intentar de mantener ese status quo del mundo analógico del siglo XX. Yo quisiera abusar de tu generosidad y por la venia del público. Cuando hablas de ecosistema uno tiene la figura como si fuera un circuito, pero resulta que es que nosotros somos unos generadores de contenidos y no hemos entendido el circuito completo. ¿Cómo funciona ese circuito para que nosotros, que somos una casa periodística y generamos contenidos, también sepamos que de afuera hay una cantidad de cosas que nos sirven como generadores de contenidos? Mira, mi percepción es que en esta industria de la comunicación, en el caso del periodismo igualmente, siempre pensamos que teníamos que crear contenidos desde cero, ¿no? Nuestra industria consistía en crear contenidos de cero. El periodista tiene que crear contenidos de cero. Eso funcionaba bien en la economía de la atención. Es decir, cuando teníamos a todo el mundo pendiente de lo que decíamos. Pero hoy no solo basta con crear contenido de cero. Uno tiene que ser también curador de contenidos ajenos y tiene que darle el rol digamos, es lo que se llama innovación basada en el usuario, darle el rol también al lector, porque el lector está creando contenidos. Es decir, este fenómeno es lo que se llama groundswell, ¿no? Las olas de opinión de abajo hacia arriba. Antes no existían, pero hoy el periodista crea contenidos y la gente también crea contenidos. El excedente cognitivo, es decir, estas horas que antes dedicábamos a ver televisión en forma pasiva, haciendo zapping, hoy estamos creando contenidos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos creando contenidos. Entonces, el periodista genera contenidos de cero, pero también tiene que tener la capacidad de sindicar contenidos ajenos, de ser curador de los contenidos que está generando la gente y que en muchos casos son contenidos de alto valor añadido. Ahí podríamos tocar el segundo punto de la segunda tendencia que habla el señor Hugo Pardo acá con nosotros, de la integración presencial y virtual, que trata nos dice que la frontera
es cada vez más sutil. Sí, yo hablo del concepto de on-life, ¿no? O sea, siempre estábamos pensando de lo online y lo real, ¿no? Lo virtual y lo presencial. Bueno, ahora vivimos en un tiempo on-life, ¿no? Es decir, en realidad no sabemos de dónde surgen las interacciones, ¿no? No sabemos dónde surgen las noticias, no sabemos si lo leímos en el periódico, si lo vimos en Twitter, si nos lo contó alguien, si lo vimos en televisión. A mí me gusta el concepto de hiperlocal en tiempo real. Es decir, me gusta mucho porque creo que ahí un periódico como El Colombiano, digamos, con visión global, pero sobre todo con visión local, puede generar un alto valor. O sea, la idea de que en este momento, mientras tú y yo hablamos, se están generando un montón de información en esta ciudad. Bueno, y mucha de esa información que se genera no lo están generando los periodistas, lo está generando la gente, tuiteando en Facebook, en Instagram, en Foursquare, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tenemos la capacidad de sindicar todos esos contenidos, si tenemos la capacidad de darle al ciudadano el rol de generadores de contenidos, tenemos un punto a favor, ¿no? O sea, combinar ese equilibrio de generar y sindicar, de producir y sindicar. Continuamos entonces hablando de la tercera tendencia que nos trae a colación el señor Hugo Pardo Kuklinski. Les recordamos, estamos en vía streaming a través del colombiano.com y también a las personas que se encuentran viéndonos por fuera de acá de la redacción del periódico, pues los invitamos a que hagan preguntas a nuestra cuenta @elcolombiano.com. Tendencia número 3, más poder en los clientes. Estaba pensando en esto. Normalmente en las redacciones, ¿qué sucede, no? Pasa una noticia y entonces se le dice al periodista que vaya a cubrir la noticia, entonces habla con la gente. Es decir, el proceso es un proceso de arriba hacia abajo, ¿no? Up-down. ¿Qué pasa si empezamos a ver que el usuario en muchos casos genera noticias? A priori. Es decir, genera noticias en su propia vida real. Siempre me gusta comentar el caso cuando fue el asesinato de Bin Laden en Irak, que la primera persona que siguió en tiempo real era el vecino de la casa donde había invadido y se pasó toda la noche tuiteando. Y fue una cosa increíble porque The New York Times cogió esa información y fue el primer periodista que estaba contando en tiempo real lo que estaba sucediendo en la invasión a la casa de Bin Laden. Y fue increíble porque era una persona que tenía 20 seguidores y pasó a tener 100.000 y al otro día tuvo que cerrar la cuenta de lo asustado que estaba de pasar a tener 100.000 seguidores. Pero esa persona estaba cubriendo en tiempo real eso. Y The New York Times tuvo la capacidad de ver que esa persona estaba cubriendo una noticia importantísima a nivel mundial en tiempo real. Es decir, cambia la lógica. Al cambiar la lógica, entonces, ¿deberíamos cambiar la lógica nosotros los periodistas también? Bueno, no sé si cambiarla del todo, pero sí darle más poder a los clientes. Okay. Es decir, en tanto que son generadores de contenidos, en tanto que usan el excedente cognitivo no ya solo para leer el periódico, sino para generar información, para cuestionar a las marcas, para cuestionar a los políticos. Es decir, las personas cada vez somos más críticas y tenemos muchas más plataformas para generar esa información. Tenemos más preguntas entonces de los periodistas que se encuentran acá en la redacción del periódico El Colombiano. Hugo, yo quisiera preguntarte porque el tema de sindicar es atribuir, ¿cierto? En el sentido de que yo soy capaz de decir que está pasando algo y yo no soy el generador de esa información, pero remito a quienes quieran seguir esa información. ¿Cómo abolir, y yo soy de esa escuela, esa tendencia o esa disposición a que sintamos que cada que queremos indicar o atribuir estamos perdiendo el control sobre la información que estamos generando? ¿Cómo quitar esos tabúes de que cuando uno le da o atribuye la fuente casi que está perdiendo el control sobre esa información? ¿Cómo romper esos esquemas que hacen parte de ese siglo pasado que las mismas redes han tumbado? Bueno, porque tú eres el curador en ese caso. O sea, el rol de curador no te lo quita nadie. Si tú tienes que... Bueno, esto es periodismo básico, ¿no? Chequear la fuente. Es decir, es una cosa básica del periodismo. Siempre tenemos que chequear la fuente. Pero en este caso hay que chequear la fuente mucho más. Leía en el País hace 2 días una entrevista a la directora de un diario francés, de Le Monde, sí, exacto. Y hablaba de esto. Es decir,
ahora no solo se trata de que yo genere información, sino de chequear la fuente 2 veces. Ella decía, que a mí me parece muy interesante, es que tengo la frase por aquí, pero no la encuentro, decía de cómo, miren, a ver, la tengo aquí, reivindica la calidad, ¿no? Con independencia de los soportes, y dice, cada vez es más fundamental contrastar las versiones oficiales, huir de los relatos llave en mano que nos colocan los poderosos, ¿no? O sea, la curación está siempre, y creo que más que nunca. Porque no solo tienes que huir de los relatos que te quieren dar los poderosos, llave en mano, sino que además tienes un montón de personas generando información. Y el rol de curador no te lo quita nadie, pero eso no significa que exclusivamente te tengas que dedicar a generar información desde cero. Creo que ese es el gran cambio. Quiero recordar nuevamente, porque ahorita lastimosamente no lo escucharon nuestros lectores vía streaming, que pueden generar sus preguntas a través de la cuenta de Twitter del periódico El Colombiano, @elcolombiano. Continuemos entonces con las tendencias tan interesantes sobre comunicación y periodismo. Otra cosa que me parece interesante es que mi percepción es que todos los medios terminarán siendo redes sociales. Todos los medios terminarán siendo social networking. ¿Por qué? Porque es imposible de parar eso. Es imposible de dejar de darle el poder a los usuarios. Y a mí me da la sensación que de aquí a nada, una década, no sé, todos los medios serán plataformas de contenidos y servicios con una gran, digamos, con una gran fuerza en los contenidos generados por los usuarios. Esa es una percepción que tengo. O sea, fíjense que lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Google, ¿no? Google modifica la lógica de llegar a una noticia. Uno antes accedía a las noticias, Google en realidad lo que uno hace ahora, va a Google o va a algo cuando necesita algo en tiempo real, cuando necesita acceder a un tipo de información. Eso cambió. Antes, quienes generaban la agenda pública eran los medios. Ahora, la agenda pública la genero yo a partir de la búsqueda que hago en Google, o en los medios, o en los hashtags que creo en Twitter, o en las cuentas de Facebook. Ha cambiado o se ha democratizado la generación de la agenda pública, que era un rol súper importante en el periodismo. ¿Alguna pregunta por acá? Bueno, continuemos entonces con otra de las tendencias, la número 5. Otra cosa que hace poco salió un artículo en la revista Wired que a mí me pareció fantástico, que el título era Welcome to the New Reputation Economy, ¿no? Es decir, bienvenidos a la economía de la reputación. Y yo pienso en esto. Fíjense que hace poco yo trabajo para un grupo de Brasil, periodístico, se llama Diarios Asociados, tienen 14 medios en el norte de Brasil, y discutíamos con el grupo corporativo, con quienes soportan el grupo, discutíamos sobre esta idea. ¿Cómo hemos pasado de que el periodista, digamos, no puede generar una voz propia por fuera del periódico? Es decir, muchas veces las redacciones impedían que los periodistas tuvieran una cuenta muy activa en Twitter, que pudieran generar información por fuera de la plataforma oficial. Hemos pasado de eso a, que es muy up-down, que es muy siglo XX, digamos, a empezar a entender que un medio es un medio distribuido y que si yo tengo una redacción con periodistas hiperactivos en las redes sociales y que tienen una marca personal, para mí eso es bienvenido, porque da igual por dónde me llegan los lectores. Da igual si los lectores me llegan por el periódico de la mañana, por el colombiano.com, por la cuenta de Twitter del periodista, por la cuenta de un lector que está retuiteando o está enlazando algo. Da igual por dónde me llegan los lectores. Lo importante es que me lleguen los lectores. Entonces, también entender que a veces hay que pensarse en una lógica distribuida. Cuanto más plataformas tengamos, mejor. Si el medio puede generar la mayor cantidad de plataformas, no solo a nivel de contenido, sino a nivel de servicios, mejor. Porque esa es la forma de monetizarlo, ¿no? A nivel de usuarios. Ahí hay una pregunta que quiero hacer porque se ha criticado muchísimo que haya medios en el mundo que le exijan a sus periodistas en cuentas de Twitter que tengan el nombre del medio. Fulanito de tal medio. Ahí en la cuenta de él, del medio, de los dos, entonces hay periodistas que tienen esa cuenta más otra personal.
no sabría, entonces muchos dicen, pero bueno, si puedo, no puedo, en esta puedo decir, en aquella no puedo decir. ¿Cómo manejar ahí la información y la situación también? Bueno, a ver, es evidente que hay un equilibrio, ¿no? Si yo tengo una primicia, no la voy a poner en mi cuenta de Twitter. Es decir, la tendré que poner en el periódico. Pero yo creo que es decir, estamos en un momento en donde vivimos distribuidos o morimos invisibles. Okay. Y el problema es que, fíjense lo que ha hecho, hablando del país. El país ha sacado hace un mes una plataforma para América del Sur. Que yo ni sabía que existía. Cuando vengo aquí a Colombia me da directamente acceso a la plataforma América del Sur. O sea, cada vez tenemos más competencia. Ya no competimos con los diarios de Bogotá. Ya competimos con el país. Y no nos extrañe, The New York Times sacó una plataforma que se llama The Local, que trabaja, New York Times es una plataforma mundial, pero tiene otra plataforma llamada The Local, que trabaja solo las cosas de Manhattan, ¿no? Pero no nos extrañe que de aquí a nada New York Times quiera hacer en español una plataforma para América Latina como CNN. Entonces ya no competimos con los locales, competimos con El País, competimos con la edición en español, la futura edición de New York Times. Entonces, al final, en esa competencia salvaje global, cuanto más canales distribuidos de información tengamos, mejor. Y el periodista es un nodo en la red, es un hub. O sea, normalmente un buen periodista con una buena viralidad es un hub. Y si pueden acceder por ahí, mucho mejor. Si yo tengo un periodista que tiene 50.000 seguidores en Twitter, mucho mejor, porque es un canal nuevo que tengo para compartir los contenidos que genero en la redacción. Tenemos una pregunta, Freddy. Hugo, en la experiencia que tienes, ¿qué tan problemático ha resultado ese manejo de las cuentas de los periodistas en relación con los medios a los que pertenecen cuando asoman diferencias ideológicas, diferencias políticas? ¿Eso qué tan problemático es para la marca o qué tan beneficioso puede resultar? ¿Qué análisis has logrado hasta el momento? Bueno, seguramente ahí hay un equilibrio, ¿no? Que pasa un poco por el sentido común, pero yo soy partidario de darle cierta autonomía al periodista para que genere ideas propias para convertirse en una marca personal. Si tú eres una marca digital en la red como periodista, para mí es genial. Es decir, porque me estás trayendo lectores. Si tú estás haciendo una investigación muy importante sobre un caso, y esa investigación está pensada publicarse en el periódico El Domingo, tú podrías ir toda la semana en tu cuenta de Twitter o en tu cuenta de Facebook o lo que sea, dar pequeños adelantos, pequeños, no la primicia, pero pequeños adelantos, y eso a mí me va a ir llevando a la necesidad de leer la noticia del domingo. Es decir, yo creo que el periodista tiene que tener autonomía en ese aspecto. Es evidente que hay una línea editorial que hay que respetar, eso es sentido común, ¿no? Hay una línea política que probablemente también haya que respetar, pero lo mejor que nos puede pasar es tener periodistas digitales que sean nodos propios en la red, que sean marcas digitales en la red. Creo que lo mejor que nos puede pasar es eso, porque estamos captando lectores que a priori no teníamos en la plataforma. Es decir, entender que no solo somos una plataforma, que es el periódico impreso y el colombiano.com. Somos un montón de plataformas distribuidas. Cuanto más, mejor. Porque habrá gente que se sentirá mucho más atraído por lo que dices tú que por lo que dice el periódico en general. Bueno, bienvenido sea. Un segundo el micrófono, porque tenemos preguntas, un segundito, de las personas que están viéndonos vía streaming y que nos envían sus preguntas a través de @elcolombiano. Buenas tardes, días. Por aquí nos pregunta una persona que es parte de nuestro equipo, @perlatoro. Dice, quiero conocer la opinión de Hugo Pardo sobre los periodistas que se niegan a dar el cambio a la convergencia con el mundo digital. Y va también encaminado a lo que usted habla ahorita de las múltiples plataformas y que todos los periodistas estén como en la onda general del mundo digital. Bueno, lo que pasa es que no te puedes negar a entrar en el mundo digital. Es decir, ¿cómo te niegas a eso? O sea, si te niegas te come todo el mundo, no te puedes negar a eso, ¿no? Yo quería decir una cosa más en esa línea. Me parece que vamos hacia un modelo de negocio de segmentación uno a uno. Es decir, los usuarios son cada vez más exigentes a nivel de la información que reciben, porque reciben tanta información,
reciben tanta, que lo que quiero es un tipo de mensaje o de contenidos o de servicios que esté segmentado para mí. Quiero mi propio periódico, mi propio RSS segmentado para mí. Entonces, al final de cuentas tenemos que hacer segmentación uno a uno. Es decir, tenemos que generar noticias para información y servicios y sindicar contenidos pensando uno a uno. Y esto nos obliga a tener plataformas distribuidas, ¿no? Insisto con eso porque me parece que es un concepto muy, muy importante. Tenemos más preguntas acá en la redacción del periódico El Colombiano. Recientemente LinkedIn compró Pulse y luego está todo este movimiento efervesciente de todos estos sitios. ¿Cómo los medios pueden lograr competir con esto? Que como decías tú, cada quien quiere su propio RSS. Entonces, ¿cómo lograr atraer tráfico poderoso y legitimado en nuestros sitios? La pregunta la voy a repetir para la gente del streaming. ¿Cómo atraer público a nuestros sitios con tanta competencia que hay, ¿no? De sitios como Pulse, Site, que son agregadores, exacto. Bueno, repetimos para las personas que se nos están escuchando vía streaming. Mira, como lector te diría aportando valor a la conversación social que tengo yo. O sea, quiero que me aportes valor. Esto es como cuando uno en la cuenta de Facebook decía, ¿a quién sigues? A las personas que te aportan valor. Es decir, de todo tipo, a nivel de servicios, a nivel de cierta vida privada, pero quiero que me aportes valor a la conversación social que yo estoy teniendo. Me parece que un poco la clave está ahí. ¿Sabes qué pienso? Esto siempre lo digo y me parece interesantísimo. O sea, ahora van a vender los derechos del Mundial de Fútbol de Brasil, ¿no? Todavía no los han vendido. No nos extrañe nada que los termine comprando Google y que lo terminen pasando en YouTube. De hecho, ya hubo una Copa América, creo que se hizo así. No nos extrañe nada que los compre Facebook. O sea, ya no competimos con ESPN. Es decir, Google puede comprar los derechos de transmisión o que los compre Netflix. O sea, las plataformas se han multiplicado por 1000. Ya no competimos con las plataformas históricas periodísticas. Competimos con Facebook, que en cualquier momento va a entrar en el mercado del periodismo y te va a comprar un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos y vas a competir con ellos. Bueno, vamos a parar un momentico las preguntas mientras arreglamos la situación del sonido para que la gente que nos está viendo por internet también nos escuche y escuche las preguntas. Y igual ténganlas ahí, por favor, porque el tema da mucho de qué hablar. Y vamos a pasar a la tendencia número 6 también para avanzar con él en las 10 tendencias que trajo para nosotros de comunicación y periodismo. Y es la tendencia del celular. Celulares, móviles, la información se está generando vía celular y a la gente ya, inclusive llegó una estadística hace poco que las ventas de laptops y computadores portátiles ha disminuido notoriamente, todo de cuenta del uso que la gente le está dando de internet a sus teléfonos móviles, smartphones o celulares inteligentes, como lo quieran llamar. Bueno, en parte ya hablamos de eso, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado a Marisa Mayer en el 2007 en Stanford hablando, que era la número 3 de Google, ahora es la número 1 Yahoo, se le ha robado Yahoo a Google, y ella decía, la conferencia era mobile, ¿no? O sea, Google tenía clarísimo que todo iba hacia mobile. Cuando todo va hacia mobile, volvemos al concepto de hiperlocal en tiempo real. ¿Por qué? Porque si yo estoy ahora en Medellín y estoy con mi móvil, yo ahora necesito hacer algo en este momento, que puede ser ir a comer sushi, saber dónde está el trancón más cercano, conectarme con alguien, necesito hacer algo. Quien me ofrezca esa información en tiempo real, tiene ganada mi conversación social. Okay. Quien me ofrezca eso entra a mi esfera personal y ahí, a partir de ahí ya se puede monetizar. Entonces, volvemos a lo mismo. Creo que la clave no es solo noticias, sino que son noticias y servicios. Es decir, las plataformas periodísticas pueden ofrecer noticias y pueden ofrecer servicios. Y creo que entonces ahí amplifican esta idea. Fíjate que, mira, me salto un poco el tema de tendencias. Volviendo a la entrevista de la Nathalie, ¿no? Nathalie es. Ella dice, de Le Monde, de Francia. De la directora de Le Monde, la nueva directora de Le Monde, dice, el prestigio
augura larga vida a los periódicos, siempre que cumplan con su pacto fundacional, independencia, pedagogía y rigor. ¿Y saben qué pienso? Hace poco estaba dando una charla en Barcelona y compré el periódico de la mañana, entonces cogí el periódico y me puse a ver qué era commodity y qué era valor en el periódico. Entonces era un poco agresivo, ¿no? Porque cogí el periódico y empecé a pensar qué es commodity. La noticia del tiempo es commodity. Porque yo tengo una aplicación que se llama eltiempo.es o tengo un montón de aplicaciones donde en tiempo real me dice las noticias del tiempo. Es commodity, quito esa página. Okay. El análisis del partido de fútbol del día anterior es commodity. Okay. Yo vi el partido de fútbol en directo, cuando terminó el partido vi la entrevista a Messi, me metí en las redes sociales, todo el mundo en Facebook y Twitter hablando del partido del Barça. A la mañana me levanté temprano y todo el mundo comentando eso. Cuando leo el periódico, me siento a las 12 del mediodía, esa información para mí no tiene ningún valor. Okay. Es commodity, fuera. Y así nos llevamos el 70% del periódico, con informaciones que son commodities, que no me están aportando valor, un valor diferente a lo que yo quiero en el momento que me siento a leer el periódico. Y yo creo que va en la línea de lo que dice la directora Le Monde. Ofrecer un contenido en papel que no sea commodity, que me dé un tipo de información que yo lo pueda dejar en la repisa de mi cama y leer toda la semana. Y yo creo que ahí hay futuro en el papel, en ofrecer algo que no pierda vigencia. Jorge Luis Borges decía que nada, o sea, nada puede ser importante si solo dura 24 horas, ¿no? Que él no leía periódicos porque qué valor tiene una cosa que en 24 horas es obsoleta. Bueno, intentar generar en la plataforma papel algo que no sea obsoleto, ¿no? Y concentrar en lo digital lo que es tiempo real. Creo que ahí hay una tendencia muy marcada. Preguntas. Hugo, yo me quiero devolver a un concepto que diste ahora casi que categóricamente, y es que los periódicos terminarán siendo redes sociales. Desde tu experiencia y lo que está pasando en el mundo, ¿cómo analizas la incorporación de un portal tan famoso en su momento como el Huffington Post a la plataforma del New York Times? ¿Ellos están pensando ya visionariamente en que eso va a pasar muy pronto? ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros como periódico acá para vincular esos fenómenos mediáticos que están en la periferia pero que queremos tener en el centro del negocio como colombiano? Sí, no digo que los periódicos serán redes sociales, sino que todas las plataformas de comunicación. Porque al final, tú como lector y como usuario lo que quieres es una comunicación uno a uno con tu periódico. ¿Sabes qué pienso en las cartas de lectores? No hay nada más analógico que una carta de lectores. O, por ejemplo, cuando nosotros llamábamos a la radio, escuchamos un programa de radio y queríamos opinar y teníamos que llamar, esperar media hora que nos atendieran. Sí teníamos la suerte que nos atendían, nos dejaban hablar un minuto. ¿Para qué quiero? No quiero más eso. No quiero una carta de lectores de 20 líneas, que me cortes mi carta de lectores, porque tengo un blog y publico la carta de lectores en mi blog. Y si tengo 30.000 seguidores en Twitter, la publico ahí. No necesito que tú me edites a mí. Entonces, creo que ahí está el cambio. El usuario cada vez es más crítico con eso. Si yo quiero criticar una empresa o una marca por X motivo, porque me atienden mal, yo tengo mi red social todo el tiempo haciendo groundswell, generando olas de opinión. Entonces, si el medio no entiende que yo quiero dar mi opinión y no quiero darla en 20 líneas, necesito 100 líneas para dar mi opinión. No quiero que me edites mi opinión en contra de tal cosa. Entonces, creo que por ahí va la cosa, es decir, generar plataformas, generar espacios para que la gente pueda opinar, por supuesto, con criterio, editando, sin faltar el respeto, etcétera, etcétera, pero generar plataformas. Fíjense que eso hoy casi se reduce a los comentarios de los artículos, que normalmente no funcionan, porque la gente se pone en discusiones banales o críticas. Me parece que va en esa línea. Lo de Huffington Post es un ejemplo. Fíjate que Huffington Post fue una sola persona y creó un imperio a partir de su blog. O el caso de TechCrunch, ¿no? Que es el principal blog de tecnología del mundo y hoy es una plataforma que monetiza un montón, además, gana muchísimo dinero. En fin,
yo no tengo la bola de cristal, faltaría más, y menos venir aquí a decir cómo se tienen que hacer las cosas, me parecería una falta de respeto. Y creo que además la están haciendo muy bien. Pero sí que hay una tendencia. No sabemos cuál es el modelo de negocio, siempre estamos ensayo y error, ¿no? Pero la clave es equivocarse mucho, equivocarse rápido y equivocarse barato. Y no nos queda otra. Equivocarnos mucho, probar y probar cosas rápido y barato. Y en esa lógica de equivocarnos todo el tiempo vamos a encontrar, productos que moneticen. Que al final de eso se trata, ¿no? De generar productos que moneticen. Estamos con Hugo Pardo Kuklinski, experto en comunicación digital, y estamos hablando de tendencias en comunicación digital focalizada en periodismo. Le recordamos la cuenta de Twitter de nuestro invitado, @Hugo_Pardo, y tenemos más preguntas de la redacción del periódico El Colombiano. Hugo, ahora dijiste muy claramente que un criterio dominante debe ser la calidad. Alguna vez hablaba con Daniel Santoro precisamente sobre el asunto y era de que se escribiera sobre piedra o en el ordenador, todos los periodistas tenían que seguir apuntando a lo más elevado de su oficio, digamos en términos de la responsabilidad social que tienen. Eso te lo digo para preguntarte, en la experiencia de las redacciones con que has trabajado, ¿qué tan importante es que esas redacciones no terminen solo convertidas en lugares de reunión de operarios de tecnología, pero que sea gente que ha perdido el sentido y la dimensión de las funciones y del trabajo fundamental que cumple? Es decir, que terminen dándole relevancia a la calidad y a la importancia del oficio que terminan, digamos, cumpliendo para la sociedad. ¿Cómo has visto eso? Porque uno ve que hay muchas redacciones que están peligrosamente corriendo el riesgo de convertirse en una suma de operarios de tecnología, pero que tienen muy pocas respuestas para la gente sobre los problemas actuales. Bueno, tú lo has dicho, o sea, en la economía de la abundancia lo que destaca es la calidad, destaca el valor. O sea, mira, te cuento mi caso como lector. A mí me gusta muchísimo en la parte deportiva del país, me gusta mucho Ramón Besa. Ramón Besa, que es un periodista fantástico, no escribe, no hace el análisis del partido, escribe como, hace como un ensayo de lo que pasó. Y a mí me parece fantástico eso, y a mí me aporta muchísimo valor. Yo cada mañana me levanto, cojo el país.es y me leo a Ramón Besa, porque me va a decir, me va a explicar otra cosa de Messi, no me va a decir que hizo el gol a los 30 minutos, me va a explicar algo diferente. Y ese es el periodismo, ese es el famoso nuevo periodismo de los años 70. Es decir, cuando hacían estas crónicas increíbles en Esquire o en la Rolling Stone. Es decir, es lo mismo, al final, es decir, nos ha comido la digitalización, pero lo que queremos es lo mismo. Queremos volver al periodista que te escribe una crónica que me llega al corazón. Y cuando uno ve a quienes seguimos en las redes sociales, quiénes son las personas que más followers tienen, son las personas que te aportan valor, que dicen algo que tiene que ver con lo que yo quiera dar, que puede ser serio o puede ser divertido, es decir, al final también tiene que ver con cuál es mi interés, pero la clave está en el valor, en la calidad, porque cantidad ya existe, es decir, hay un montón de ruido en la red. Quien me aporte valor, quien me aporte calidad, tendrá un valor diferencial y a partir de ahí podrá monetizarlo. No quizás en la primera fase, pero sí en la segunda. Y de hecho, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? de personas que escriben y monetizan a partir de la calidad que ofrecen. Al final, todo va de lo mismo, de volver al nuevo periodismo de los años 60. Tenemos más preguntas entonces de la redacción del periódico El Colombiano. Hugo, de eso que estabas hablando anteriormente y citando a Borges sobre que el periódico escribe para el olvido, el periodista de los periódicos escriben para el olvido, ¿vos crees que una forma de no hacerlo más es apostándole precisamente a esos géneros de mediano y largo aliento, como se hace en revistas como Gato Pardo o Etiqueta Negra? ¿Sería por ahí el horizonte? Mira, en España acaba de salir una revista, bueno, está el caso de Hernán Cagliari, ¿no? En Argentina, por ejemplo, que es un caso súper interesante. En España hay una que se llama Jet Down. Son revistas súper bien editadas, no recuerdo el nombre de la revista de Cagliari. Orsay, exacto. Bueno, Orsay le está yendo muy bien, es una revista, va a la contra de todo, es una revista impresa, de buen papel, buen gramaje,
4 colores, fotocromía, es decir, está yendo a la contra, le está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque me está ofreciendo una lectura que a mí me aporta mucho valor. Y el caso de Checkdown lo mismo. Al final, volvemos a esta idea. Es decir, quitémonos todo lo que sea commodity. Lo que sea commodity va a lo hiperlocal, al tiempo real. Es decir, el commodity me sirve en el tiempo real. Quiero saber qué temperatura hay en Bogotá porque tengo que coger un vuelo a Bogotá, quiero saber. Eso es tiempo real, eso es commodity, me sirve ahora, pero no me va a servir para monetizarlo eso. No pretendamos monetizar la temperatura del día. Es decir, y esto es a veces el error. Muchos periódicos, sobre todo los periódicos gratuitos, el ADN y muchos de estos, cuando uno ve el periódico, el 90% de la información son informaciones de agencia. Mal escritas o escritas en 20 líneas que a mí no me aportan nada. Si lo puedo leer un minuto en el metro, pero no me está aportando valor. Si yo cojo ese periódico y me fijo lo que es commodity, lo que es valor, el 90% son cosas que las puedo encontrar en mi iPad y en mi iPhone y no necesito ensuciarme las manos. Entonces, si podemos quitarnos de encima todo lo que es tiempo real, hiperlocal, a lo digital, al portal, y todo lo demás, concentrarlo, digamos, lo que aporta valor, lo que me permite a mí guardarlo toda la semana, yo creo que por ahí está la clave. Y lo está diciendo todo el mundo, lo dice el director de The Guardian, lo dice El País, lo dice Le Monde, lo están diciendo las grandes cabeceras mundiales. Creo que ahí hay una tendencia muy marcada. En el transcurso de la conversación hemos avanzado en los otros tendencias que traías para nosotros, marca personal, commodities, y llegamos a la última que es, no es una época de cambios, es un cambio de época. Exacto, o sea, ha cambiado todo, ha cambiado todo. Fíjense que es muy interesante porque yo enseño comunicación, ¿no?, en universidades. Y entonces antes, cuando uno estudiaba comunicación, estudiaba periodismo, uno no era periodista hasta que no trabajaba en una gran plataforma. Si tú no entrabas a trabajar a una plataforma, no te considerabas periodista, porque no trabajabas en ningún lugar. Y de hecho, lo que uno siempre decía es, no me dan oportunidades. Es decir, es muy difícil entrar a un medio, no me dan oportunidades. Bueno, todo eso desapareció, porque yo con 20 años, y existe muchísima gente en el mundo que lo hace, me junto con 3 colegas y genero una plataforma, y si tengo algo interesante para decir, lo digo, y me da igual trabajar en El Colombiano, o en El País, o en Clarín. Puedo generar mi propio medio, generar mi propio modelo de negocio y crear una marca digital a partir de mi propio CMS, de mi propia cuenta de Twitter, de mi Flipboard, de mi Instagram. Es decir, puedo generar mi propio medio. Y esto es un cambio enorme. No competimos con el otro medio, competimos con un montón de gente que sin depender de un medio y por supuesto con costes bajísimos, tendiendo a cero, se puede convertir en una plataforma que compita conmigo. Y de hecho, miren, les cuento una anécdota muy breve. En Stanford, en 2007, algunos de mis alumnos hacían un programa en YouTube sobre deporte, sobre el fútbol americano. El programa era tan bueno, eran tan divertidos que empezaron haciendo en el canal de la facultad. Luego pasaron a la web oficial de la universidad y luego eran tan buenos que PBS, la cadena pública americana, pero la sección de California, terminó comprando el programa. Y estamos hablando de 3 chicos de 20 años que nunca habían trabajado en un medio, pero que lo que hacían era buenísimo. Hacían periodismo deportivo, pero con un toque diferente, muy divertido, muy irónico. Y terminaron trabajando en PBS, sin pasar por ningún medio. O sea que competimos con competimos con todos esos chicos de 20 años que nos están comiendo mercado, que están hoy mismo, ahora, en Palo Alto o en San Francisco, generando las plataformas que van a competir con nosotros en 2 años. El nuevo Twitter, están creando un nuevo Twitter. Tenemos preguntas de la redacción del periódico El Colombiano. Bueno, Hugo, yo voy a ser tal vez un poco más disruptiva con la pregunta que voy a hacer y no está tan ligada al tema del periodismo, pero ya empezabas a tocarla en esta última respuesta y es la parte económica. Si bien a los periodistas se nos ponen los pelos de punta cuando aparece el tema digital, pues las personas que trabajan en mercadeo yo creo que el pelo les cae por completo. Estamos en una actualidad donde estamos compitiendo en aproximadamente un 25% de la torta publicitaria a los medios,
pero el otro 75% en Internet se la están llevando Google, se la está llevando Facebook, se la está llevando Twitter, y uno siente que las áreas comerciales... Porque innovaron primero. Pero uno siente que las áreas comerciales todavía no conciben a Facebook, a Twitter, a Google como su competencia, sino que siguen pensando que es el medio, que es el que está en otra ciudad, que es el que está en otro lado del país. Esa torta publicitaria en Internet, que incluso en países como España ya se ha invertido y ahora se pauta más en Internet que en los mismos impresos, ¿qué panorama nos puede dar a nosotros en un futuro? Bueno, Facebook y Twitter, no te quepa duda que son tu competencia directa. Porque cuántas veces nos pasa que nos levantamos por la mañana y vamos al trending topic de Twitter y nos enteramos de la noticia del día mundial por Twitter, antes de entrar al periódico de cabecera nuestro. Son competencia directa, pero, digamos, recién hablamos con la directora sobre eso, ¿no? O sea, no se trata de llorar, ellos innovaron primero. O sea, ¿por qué Twitter no lo hizo The Washington Post o The New York Times? Bueno, porque estaban pensando cómo seguía monetizando un modelo de negocio que nació en los años 40, que tenía 60 años y que lo estaban monetizando muy bien. Tuvieron 60 años monopolizando y con capacidad de monetizar y ganando muchísimo dinero. Mientras intentaban mantener ese status quo, nacía Twitter, y nació Facebook, y nacieron un montón de plataformas. Son competencia directa. Entonces, al final, ¿por qué el nuevo Twitter no puede salir de New York Times? ¿Por qué no podemos terminar monetizando en un espacio que a priori no está dentro de nuestras competencias? ¿Por qué no lo podemos convertir en una startup? ¿Por qué un medio no puede ser una startup generando ideas, generando plataformas, generando redes sociales? ¿Por qué no podemos ser una startup? Yo trabajo en Silicon Valley y es increíble porque tú te juntas con chicos de 20 años que trabajan en digital y ya tienen 3 o 4 ideas y están trabajando en 3 o 4 plataformas. Una de esas 3 o 4 nos va a comer más cuota de mercado en los próximos años. ¿Por qué no podemos convertirnos en una startup generando un montón de ideas como un Media Lab? De hecho, el colombiano creo que lo está haciendo muy bien en ese aspecto, ¿no? Tiene un Media Lab y va generando ideas. Bueno, ahí está. Quizás terminemos monetizando de las ideas que surjan en el Media Lab, creando la próxima app que será disruptiva y monetizaremos cuando la gente compre a $1 nuestra aplicación y no estamos monetizando en el periódico por publicidad. Es decir, no sé, pero al final entender que si lo importante es ganar dinero, porque somos una empresa comercial, tener la lógica de startups, tener la misma lógica que tienen ellos. Hago énfasis en eso. Equivocarse mucho, rápido, mucho y barato. Y probemos. Quizás la fórmula esté ahí, ¿no? Más preguntas del colombiano.com. Tenemos acá en nuestra redacción, le recordamos a Hugo Pardo Kuklinski, experto en tendencias en comunicación digital, y tenemos preguntas de la redacción del periódico El Colombiano. Hugo, has estado hablando también del tema de las narrativas, en el sentido de que, por ejemplo, buscas periodistas que te llaman la atención por su manera de contar las cosas, y yo creo que esta liberalización pues, que ha significado Internet ha desarrollado una fusión, unos híbridos narrativos y de escritura muy interesantes. En lo que estás viendo, ¿qué tan importante es el tema de la extensión frente a esos otros valores? La gente lee lo corto, lo largo, de alguna, digamos, extensión media. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo has testeado y qué encuentras frente a eso? ¿O cuáles son los criterios con los que la gente se hace sus inmersiones de lectura en cualquier cosa que encuentra? Bueno, ahí está el tema de las narrativas transmedia, ¿no? Hay un libro muy bueno que acaba de salir en Estados Unidos que se llama Culturematics, se lo recomiendo mucho. Culturematics dice que uno tiene que crear relatos con la capacidad de que sean viralizables. Es decir, que se generen narrativas transmedia a través de esos relatos. Es decir, que sean relatos que sean expandidos por las personas. Y entonces ahí podemos tener mucho éxito. ¿Saben que cuando tú me contabas eso estaba pensando en el Gangnam Style, ¿no? ¿Cómo cambió todo? O sea, por un solo hecho, porque el artista del Gangnam Style liberó los derechos de autor para que la gente pueda generar narrativas transmedia en YouTube.
Y ahí, a partir de ahí, explotó su éxito. Es decir, el modelo tradicional, ¿cuál es? Hago una canción, cobro derechos de autor, y si alguien sube un vídeo, si yo subo un vídeo con mi hijo bailando en Gangnam Style, YouTube me lo corta, me lo quita porque tengo que pagar derecho de autor. El Gangnam Style hizo todo lo contrario. Dijo, voy a monetizar en otra cosa. Monetizo en conciertos y dejo que todo el mundo utilice mi canción para hacer cualquier chorrada, lo que sea. Y todo a YouTube, venga. Y estamos todos hablando del Gangnam Style. En 3 meses viralizó. 3 meses duró el Gangnam Style para viralizar desde Corea al sur. O sea, y eso tiene que ver con esa idea de expandir relatos, tener la capacidad de generar relatos que sean expandibles. Y eso se llama culturematic, generar ideas que sean expandibles, ¿no? Y creo que Hollywood lo está haciendo bien con todas las series. Empezó con Lost. Lost fue un buen formato. Fíjense que hasta Lost ha generado hasta una Lostpedia, ¿no? Una Wikipedia de Lost. O, por ejemplo, lo que pasa con Angry Bird, ¿no? O sea, Angry Bird, estaba leyendo el otro día en la revista Fast Company, que creo que el 20 o 30% del dinero que gana la empresa Angry Bird ya no es con la app, sino que es con el merchandising que los hijos le piden a los padres de los ositos de peluche de Angry Bird. Entonces, al final da igual por dónde monetizo. Quizás no monetice por las noticias y no monetice por la publicidad. Probablemente no monetice por la publicidad de aquí a poco tiempo, porque cada vez competimos más con la publicidad. La empresa que mejor monetiza por la publicidad es Google. La que más monetiza es la que mejor monetiza. Los demás están en problemas. Así que me parece interesante esa idea, incorporar ese concepto de las narrativas transmedia, de generar relatos, crear relatos periodísticos con capacidad de expansión en la gente. Con humor, con ironía, que sean divertidos, que sean críticos, no sé, hay múltiples posibilidades, pero pensar en esta idea de expandir relatos. Hugo, en este mundo de flujos de información tan poderosos, ¿qué tan importante sigue siendo para el periodista y para el medio canales especializados de información? ¿En qué sentido? ¿Como creador de canales especializados o como lector? Comunidades de tecnología, de salud, de educación. Es un mundo muy variado. ¿Qué tan vital sigue siendo la especialización? Bueno, mira, vuelvo al ejemplo de The Local. A mí me gusta mucho como paradigma el caso de New York Times con su producto The Local. The Local, al final lo que hizo fue, fíjense, New York Times, leí hace 2 o 3 días que New York Times está por entrar al mundo árabe. Una edición, no sé si soy preciso o lo leí mal, pero que estaba intentando entrar a otros mercados, ¿no? Con otras ediciones. O sea, New York Times está a la India, ¿no? Sí, exacto. Exacto, es increíble. O sea, New York Times entrando a la India y a China. Mientras hace eso, genera The Local, que es el New York Times para Brooklyn. El New York Times para mi barrio. Porque al final somos seres locales. Queremos saber qué está pasando en Siria, pero más queremos saber qué pasa con la panadería que está en la esquina de mi casa o cuál es el próximo trancón que voy a tener en Medellín. O sea, competir en un mercado global es lo que pasa con el mundo de las universidades, ¿no? Con los MOOCs. O sea, mientras las universidades siguen creyendo que la matrícula, que mi negocio es que los estudiantes colombianos se registren en mi universidad, en cualquier momento te va a venir Stanford y te va a crear una universidad, un MOOC en español. Y mi padre, que es el que va a el padre del adolescente, que es el que tiene poder de decisión, va a decir, ¿por qué voy a estudiar en EAFIT si puedo estudiar en Stanford? Y más barato. O sea, estamos en mercados globales. Entonces, yo creo que la clave pasa por este doble juego. Nosotros intentar meternos en otros mercados y jugar mucho en lo local. Empezar a competir en lo hiperlocal. En lo hiperlocal. No sé, se me ocurre crear plataformas para barrios, donde se sindique lo que en principio hizo Everyblock, que ahora cerró porque no le fue bien a nivel de rentabilidad, pero lo hizo muy bien al principio. Everyblock era un mix de noticias generadas por los usuarios, más noticias que generaba la redacción, que empezó en Chicago, siendo Chicago Crime, y luego se expandió a todo Estados Unidos. Y se leía mucho, lo que pasa es que creció demasiado y no lo pudo monetizar y lo cerraron. Pero me parece que ahí hay una cosa interesante. Antes de dar las conclusiones de esta conversación con Hugo Pardo Kuklinski, también hay que hacer una invitación porque él está en Colombia presentando Outliers School,
que es un proyecto muy interesante de pensamiento y diseño, un proyecto pedagógico para generar ideas en torno a la comunicación digital y a la comunicación. ¿Cuándo va a ser eso en la ciudad de Medellín y quiénes pueden estar en este proyecto? Bueno, vamos a hacer Outliers School Medellín, 3 y 4 de mayo en el Teatrico. Va a haber 8 invitados. Desde Medellín vamos a estar Ian Camilo Vergara, Luis David Tobón, Alejandro Formanchuk y yo entrevistando a Cristóbal Cobo, que es investigador del Oxford Internet Institute, que está en Inglaterra, a Carlos Escolari, que es experto en narrativas transmedia, que acaba de sacar un libro muy bueno que les recomiendo, de Deusto, que se llama Narrativas Transmedia, cómo expandir los relatos. Va a estar Ricardo Bellino, que es un gran emprendedor brasilero, una persona muy reconocida en Brasil y uno de los grandes emprendedores actuales, y va a estar también Juan Pablo Puerta. Juan Pablo Puerta fue uno de los creadores de Craigslist. Craigslist fue el gran enemigo de la prensa de Estados Unidos, ¿no? Se comió toda la pauta publicitaria de los domingos de venta de coche, etcétera, etcétera. Vamos a hacer 8 personas. El viernes 3 de mayo, solo hay plaza para 250 personas. Y el sábado 4 haremos un seminario de Design Thinking, de pensamiento y diseño, para generar nuevas ideas en el mundo de la comunicación digital y la educación, y solo hay plaza para 40 personas. Así que si les interesa, outliersschool.net y se pueden registrar. Yo sé que es muy difícil hacer una conclusión para cerrar nuestra conversación con Hugo Pardo Kuklinski, una conclusión muy concreta de toda esta extensa conversación que hemos tenido con él en el transcurso de esta hora aquí en la redacción del periódico El Colombiano, pero bueno, hay que hacerla y hay que hacer esta conclusión para toda la gente que nos está viendo vía streaming y que quiere quizás concretizar en unas cuantas palabras el tema de la comunicación digital focalizada en periodismo y el camino que hay que seguir de ahora en adelante. Bueno, no hay conclusión, o sea, ese es el punto, que no hay conclusión, que estamos en beta, ¿no? Siempre estamos en beta. Y ese es el problema de la industria de la comunicación del siglo XX, que creían que estaban sentados en sus laureles, con su publicidad, con su industria de Madison Avenue y las agencias, y sin competencia, y el mundo de lo digital, Internet se los comió a todos, y ahora tienen que competir en un mercado global con actores que te vienen de cualquier lado, que no sabes por dónde te van a venir. Ya no son periodistas ni son plataformas periodísticas, son jóvenes de 20 años en Silicon Valley con una enorme ambición, pensando ideas disruptivas. Entonces, al final la conclusión es que no hay conclusión, que estamos en beta y que nunca más vamos a volver al status quo del trabajo consolidado de la redacción que puede tirar 20 años adelante y que tenemos garantizado el mercado. Ya no vamos a volver más a eso desapareció. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación desde la redacción del periódico El Colombiano con Hugo Pardo Kuklinski, experto en comunicación digital y quien está aquí en la ciudad de Medellín. Feliz día, feliz tarde para todos. Muchas gracias.